Bueno, muy buenas tardes, casi noches, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Estamos en la clase, en la lección número 7 del 15 de agosto, ¿verdad? Y se supone que lo que vamos a ver es el tema de, ¿cómo se llama? Mira, yo le puse 15 de agosto y hoy estamos 16. Bueno, no importa, pero el tema sí está bien. Dije, yo pues comencé a grabar sobre otra cosa. Ahorita lo arreglamos. Bueno, como les decía la semana pasada, entonces vamos a empezar con un tema nuevo. Para efectos de la grabación, recordarles que por el grupo de Telegram yo les dejé dos videos para lo que es el cálculo de la inversión a matriz, que pues se sugiere como un tema independiente. Entonces, recordarles eso para los que vean el video luego. Muy bien. Entonces, Julián, dime que levantaste la mano. Sí, pero es que tengo una duda. Bueno, no lo he investigado tampoco. Con lo de la fórmula que uno podía aplicar con determinantes para sacar la inversa de una matriz. Ajá, ajá, ajá. Que era uno entre el determinante de la matriz y se multiplicaba por la matriz, ¿era? ¿O por qué es que se multiplicaba? Sí, se multiplica por la adjunta de A. Entonces, voy a escribirlo aquí, voy a aprovechar la pantalla. Ahí están viendo, sí. Este, entonces, sí, de hecho, eso es lo que tienen que hacer en el trabajo, ¿verdad? Probar que la inversa de una matriz es lo mismo que uno entre el determinante de A por la adjunta de A. Resulta y sucede que la adjunta, ¿verdad? Ahí, pues, en el video que yo les pasé, pues creo que lo explico. Entonces, resulta que la adjunta es lo que se conoce como la transpuesta de la matriz de cofactores. Y la matriz de cofactores, pues, cada uno de los elementos está o se constituye por los cofactores que ya habíamos visto en la clase pasada. Entonces, eso es lo que tienen que probar, calcular la inversa con la matriz que yo les di en la tarea. Ajá. Sí, pero está muy bien, Andy, eso es, sí. Pero ¿cuál era su duda? Si esa era la fórmula. Sí, es que estaba en duda con lo de la adjunta. Es que no me acuerdo bien cuál era eso. Pero es que no lo he buscado tampoco. Ah, No sé. ya. Sí. Ah, no, no, ya perdió 3 puntos por no buscar. No, no, tranquilidad. No, no, no tengan miedo, no se preocupen. Búscalo, tranquilidad, y me puedes escribir. Hay algunos ahí me escribieron, entonces ya les respondo. Y yo trato de responderles casi que inmediato, a veces no se puede, pero con mucho gusto, si ocupan una revisión previa, yo se las puedo brindar, ¿verdad? A cada grupo, si fuera el caso. Entonces, para que estén tranquilos y ocupan eso antes de grabar el video. Ujú. Bueno, entonces, ahí me escriben por el Telegram. Muy bien. Muy bien, entonces chiquillos, hoy empezamos entonces tema nuevo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre lo que es un número complejo y eventualmente pues la teoría que constituye, al menos una base que constituye pues este tema. Bueno, según el cronograma, bueno, según lo que tenemos para hoy, ¿verdad? Entonces vamos a ver el conjunto de los complejos, vamos a hablar de operaciones con números complejos y luego vamos a hablar del TFA o teorema fundamental del álgebra y de cómo este se asocia con esto de los números complejos. En realidad es muy sencillo, pero vamos a verlo por acá. Bueno, eso es lo que tenemos para esta semana, chiquillos, día 4. Recomendarles, ¿verdad? Que es un tema muy bonito, muy accesible, ¿verdad? Pero importante para efectos de la evaluación, ¿verdad? Lo que es el primer parcial, que por cierto ya yo les pasé en el Telegram, pues igual creo que en el Tec Digital, no, en el Tec Digital todavía no les he escrito las fechas, entonces voy a escribírselos luego. Bueno. Hablemos de los números complejos. Bueno, la cosa está así. Cuando ustedes estaban en mate general, uno les hablaba sobre la naturaleza de un polinomio de grado 2, pero recordarán ustedes que cuando uno resolvía esto, uno resolvía, perdón, esta no, cuando uno resolvía la cuadrática, a uno le decía el profe que teníamos que estudiar la fórmula general y recordarán que ahí estaba el discriminante y toda la situación, pero hay casos muy sencillos, bueno, tal vez no sencillos, tal vez casos como inauditos, donde ustedes se toparán que las soluciones contenían una raíz negativa, ¿verdad? Una raíz con un -8 o una raíz con un -4. Y entonces uno le decía que no había una solución. Y muy importante, hablaba uno de una solución real. Bueno, lo que pasa entonces aquí, chiquillos, es que en este sentido, la idea de poder darle interpretación a la fórmula general de segundo grado radica en poder conceptualizar lo que es la unidad imaginaria. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. De aquí en adelante, cuando ustedes vean la raíz de -1, vamos a identificar a este valor con la letra I. Por ejemplo, en ingeniería eléctrica se usa una J, pero
para efectos matemáticos vamos a usar una I latina, una I, ¿cómo se llama? Como en cursiva, para hablar de la raíz imaginaria. Entonces, por ejemplo, lo que importa aquí antes de ver esto de la ecuación es que si ustedes tienen la raíz de -8, yo podría decir que es lo mismo que raíz de 8 por raíz de -1. Yo podría ver esto como raíz de 8 por raíz de -1. Y como dijimos que raíz de -1 iba a ser la unidad imaginaria, pues va a quedar raíz de 8 por i. Ujú. Entonces vamos a normalizar las raíces negativas con esa i, con esa unidad que está ahí presente. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa 3 por i? Bueno, significa 3 veces la raíz de -1. ¿Quién es raíz de -1? Pues es un elemento imaginario más abstracto, no lo podemos literalmente concebir, pero nos va a permitir ser un puente para algunas de esas fórmulas que van a aparecer. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la idea con esto, chiquillos? Bueno, decirles a ustedes que sí, vamos a definir la unidad imaginaria y vamos a definir también lo que se llama, muy importante, la raíz cuadrada, entonces, de ese número complejo. Aquí lo importante es que la característica de raíz de z, ¿verdad? Si z es un número real, nos va a interesar que cumpla esto, que al elevar al cuadrado nos dé z. Y entonces aquí vamos a hablar de la raíz cuadrada principal de z como la raíz positiva de z. Entonces, para adentrarnos un poquito en esta definición, imagínense que yo tengo entonces, yo tendría, por ejemplo, que resolver esta ecuación x al cuadrado igual a -1. Entonces, si yo tengo que resolver esto, observamos que hemos aprendido que puede ser raíz de -1 o menos raíz de -1. Para nosotros significa que esto es i o esto es menos i. Entonces, para efectos de raíces cuadradas, vamos a concebir i, porque la definición nos dice que debe ser la raíz positiva, es decir, la que no tiene el menos adelante. Entonces, pues una observación sobre el uso de esta raíz imaginaria. Muy bien, si estamos hablando de raíz. Muy bien, para efectos de ecuación, entonces quiero que entiendan que yo sé que esto, observen que esta ecuación eh, observamos que si yo le saco el discriminante, vean que el b no está. Entonces sería 0 al cuadrado menos 4 veces a por c. Y observamos que el discriminante me da negativo. Y uno lo que aprendí en mate elemental o mate general era que si es negativo no tiene solución. Para nosotros sí va a tener solución. ¿Quiénes son las soluciones? Entonces, para que lo veamos, va a ser menos b, o sea, menos 0, más la raíz del discriminante, que es -4, entre el doble de A, pero observen que es 1 y la otra va a ser -0 menos raíz de -4 entre 2 por 1, ¿verdad? Entonces estamos siguiendo la idea de las soluciones totales de la raíz. Pero raíz de -4, recuerden que es raíz de 4 por raíz de -1. Eso significa que nos va a quedar 2i sobre 2 y la otra nos queda menos 2i sobre 2. Observen que los dos se cancelan y vemos que la fórmula general funciona. Y tenemos entonces que las soluciones son dos números completos. Entonces, como ecuación, tenemos dos soluciones, pero si hablamos de raíz, de la raíz de un número, nos va a interesar solo la positiva. Entonces, es un contexto que es necesario aclarar. ¿Preguntas, dudas hasta acá, chiquillos? Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, ¿será que me puede volver a explicar esto del x a la 2 menos, igual a -1 y eso? Ah, sí, sí. Digámosle, tenemos dos situaciones. Entonces, nada más para explicarte. Si yo te digo, mira, ¿cuál es la raíz de -1? O ¿cuál es la raíz de la unidad del -1? Entonces, la raíz de -1 se vuelve, digámosle, la raíz de -1 aquí se vuelve la i. Y la raíz de -1 también es menos i. ¿Por qué tenemos estas dos observaciones? Porque la definición dice que la unidad imaginaria al cuadrado significa que en el fondo sería tomar raíz de -1 y elevarlo al cuadrado, pero ahí nos daría -1. Pero si usted agarra menos i al cuadrado, significaría tomar menos raíz de -1 al cuadrado, pero vea que aquí, mira que aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, no tiene idea o no tiene situación porque sería menos al cuadrado es positivo.
Y sin embargo aquí ya sí nos queda también menos uno allá adentro. Entonces lo que quiero que veas es que cuando usted tiene i y menos i, a la hora de elevarlos al cuadrado, ambos nos dan menos uno. Pero si yo lo hago en sentido contrario y te pregunto, ¿cuál es la raíz de menos uno? La definición dice que solo nos interesa el i, no nos va a interesar el menos i. Esto es, si te preguntan la raíz cuadrada. En el contexto de una ecuación, vamos a entender que hay dos soluciones, que van a ser i y menos i. Y eso es lo que significa o lo que trata de clarificar esta definición. No sé si me explico mejor aquí. Sí, pero muchas gracias. No, con gusto. Igual no se me enrede. De hecho, lo que nos interesa, mi estimado, es que sepas que hay i y menos i, y que cuando depende del contexto, restringimos y solo nos interesa la positiva. Eso es como la situación, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Alguna pregunta? Vea que es en realidad, pues es muy sencillo, pero ocupamos que me les quede claro. Bueno, importante. Aquí viene una explicación de lo que usted me preguntaba, lo que el compañero me decía. Entonces, véanlo acá. ¿Quién es la raíz de menos uno? Vuelvo a repetir, puede ser i o puede ser menos i. ¿Por qué? Porque la unidad imaginaria al cuadrado, por definición, es menos uno. Pero si yo tengo menos i al cuadrado, es lo mismo que esto que estamos haciendo y nos da ¿cuánto? Menos uno. Pero la definición dice que la que nos interesa y la que se llama la raíz cuadrada principal de menos uno, ¿quién va a ser? Y se toma el positivo. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa con raíz de menos 4? Raíz de menos 4 es raíz de 4 por raíz de menos uno. Recuerden que menos uno es i y la raíz de 4 es 2, por eso es 2i. Entonces tenemos dos soluciones, 2i y menos 2i. ¿Por qué funcionan las dos? Porque 2i al cuadrado es menos 4 y menos 2i al cuadrado, pues con todo este desarrollo también es menos 4. Pero ¿quién es la raíz cuadrada principal? En este caso va a ser ¿quién? 2i. Observen que es la positiva. Observen que aquí es la positiva. Veamos el otro. ¿Quién es la raíz de menos 5? Es raíz de 5 por raíz de menos 1. Raíz de 5 queda igual, pero raíz de menos 1 la convertimos en i por definición. Entonces vean que hay dos soluciones y las dos funcionan porque al cuadrado las dos me dan menos 5. Pero ¿quién es la raíz cuadrada principal? Y por raíz de 5 es siempre la positiva. Entonces, eso es importante porque nos vamos a dar cuenta el jueves que hay muchas raíces que conforman los vértices de un polígono, en el plano de Argand, que es otra cosa que vamos a ver, y entonces buscamos como solamente un representante. Decimos en mate discreta, si alguno lleva el curso, buscamos un elemento que esté o que sea el representante en la clase de equivalencia. No sé si está clarito esto hasta acá, chiquillos. ¿Tienen dudas? ¿Todo bien? Porque si esto queda claro, soy feliz. Vamos a hacer una prueba. Manitos arriba, ¿se entendieron? Busquen a ver el icono de manitos arriba, a ver si todo vamos bien, a cachete. Ajá, no las bajen todavía. Exactamente, ahí pusieron 11, 12, 13 manitas, 17 manitas. Muy bien, perfecto. Está bien, chiquillos, ya les creo. La mayoría, pues, lo está entendiendo y si no la levantaron, ¿qué están tomando café, seguro? Bueno, no hay ningún problema. Entonces, sigamos con esto, a ver qué nos depara esta definición. Muy bien. Por acá, entonces ahora, cuando ya tenemos claro lo que es un número complejo, entonces, lo que es el número imaginario, vamos a hablar entonces del conjunto de los números complejos. ¿Qué es un número complejo? Muy importante. Es una estructura, un objeto matemático que se escribe mediante dos sumandos. Hay una suma de dos elementos donde el primero es un número real, el segundo es un número real, pero el segundo observen que tiene la letra i, tiene la unidad imaginaria. Entonces, aquí lo que importa, chiquillos y chiquillas, es que usualmente usamos la letra Z para denotar los complejos y una notación importante es esta que está aquí. Cuando yo les hablo de re de Z, significa la parte real y el in de Z, voy a hablar de la parte imaginaria. En este caso es B. Entonces, el imaginario
es el que acompaña a la unidad imaginaria, el que acompaña ahí. Y el R de Z es el que se está sumando y que no tiene la unidad imaginaria. Entonces, aquí es algo importante entender esto. Por ejemplo, el número 5, vean que el número 5 es un número real, pero el número 5 yo lo puedo escribir como 5 más 0 por i. Ah, y observen que ya esto tiene dos números reales y tiene la unidad imaginaria. Y esto observamos que sigue siendo también un número complejo. Lo que quiero explicarles acá es que vamos a entender que se puede demostrar y es que el conjunto de los números reales está contenido en el conjunto de los números complejos. Entonces, al revés, no. Si algo es real, es complejo, ¿ok? Y eso es parte importante para seguir construyendo lo que se llaman sistemas formales. Vamos a hacer un ejemplo, nada más para explicar esta parte de conjuntos. Chiquillos, y yo les digo a ustedes, ¿este es un número complejo? ¿Este número pertenece a C? ¿Será falso o será verdadero? Verdadero. Ajá, muy bien, es verdadero. Muy bien. ¿Cuál es, digámosle, si este número yo lo llamo Z, entonces, ¿cuál es la parte real de Z? 7. Va a ser 7. Y si les pido la parte imaginaria de Z, ¿quién va a ser entonces? 3. 3. Muy bien. Eso es lo que dice esta definición. Muy sencillo y entendemos la naturaleza entonces de lo que es un complejo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Si no hay dudas, preguntas, entonces sigo avanzando. Ahí me pueden interrumpir, como siempre les digo en todas las clases. Muy bien. Algo importante, chiquillos, es que los números complejos yo los puedo representar en el plano complejo. Y eso es muy importante porque no es dos dimensiones, no. Tengo lo que se llama un eje real y un eje imaginario. La bibliografía nos habla de que esto se conoce como también el plano de Argand, en honor a un matemático que hizo contribuciones, ahorita no preciso de cuántas o cuáles calidades, pero que sí trabajó sobre los números complejos. Eso es muy importante porque significa que yo podría ubicar un número complejo con un eje real y un eje imaginario. Y esto nos va a permitir hacer algunas interpretaciones interesantes. Por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, aquí yo tengo, digamos, el 7, que es un número real, y voy a colocar el 8, que está en el eje imaginario. Entonces, como si fueran pares ordenados. Esto va a ser 7,8. Aquí yo tengo z, pero esto se traduce como que si z fuera 7 más 8i. Entonces, observen que esta es la representación, ¿cómo se llama? La representación normal, pero la otra, 7,8, se le conoce como la forma rectangular del número complejo. Entonces, para que ustedes lo vean ahí. Importante, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes, chiquillos, ¿dónde está I? ¿O dónde colocarían 5i? Bueno, si yo tuviera el plano de Argand, significa que busco la unidad imaginaria. Y bueno, por aquí está la unidad imaginaria. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. Y por aquí tendríamos 5i. Entonces observen que 5i, aquí como un puntito, ¿verdad? Esa es la representación. Significaría que ese es el número. En su forma rectangular, pues, ¿cómo sería? 5, perdón, sería 0 porque no hay parte real. Y 5, que en este caso sería su representación. Entonces vean que es lo mismo que hemos trabajado, pero esto va a ser importante luego para ubicar algo que se llama el argumento y el módulo de un número complejo. ¿Todo bien con esto, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Ahí. Bien. Ajá, dígame. No, no, todo bien, pero Todo bien. Ah, ok, perfecto. Muy bien, sigamos, chiquillos. Pues quedamos a trompadas, que esto fue muy rápido. Vamos a hacer este ejercicio. Este es un ejercicio de lo que hemos visto y dice, encuentre las soluciones complejas de esta ecuación. Lo pueden hacer con la cálculo, yo no tengo problema, pero vamos a repasar cómo se hacía esto a mano. Muy bien, entonces, paso número 1. Cuando uno resuelve una ecuación de esta naturaleza, bueno, muy importante, eso es igual a cero. Si uno resuelve una ecuación de esta naturaleza, entonces uno podría trabajar pasos. El primer paso, cuando uno, bueno, al menos yo como profe en mate general o mate elemental, yo lo que les pido a los chiquillos es que me digan quién es el A, quién es el B y quién es el C. ¿Quiénes serían esos valores, chiquillos? A sería 1,
¿Sí? B sería 2 y C sería 5. Ajá, muy bien, excelente. Paso número 1, cumplió, logro desbloqueado, ¿verdad? Qué bueno. Y ahora sí, luego sacamos el discriminante. Recordamos que es b al cuadrado menos 4a por c. ¿Cuánto nos da el discriminante ahí, chiquillos? ¿O cómo se calcularía? Hágalo ustedes. Ujú, lo voy escribiendo y espero ahí la respuesta. A mí me dio menos 16. Menos 16. Muy bien, menos 16. Y uno les decía a ustedes, miren, es que el discriminante es negativo. ¿Qué pasaba? Si hubiera sido mate elemental, ¿qué les decía el profe a uno? No tiene No tenía solución. soluciones. No tiene solución. Ah, pero muy importante, no tiene solución en R, pero en este curso sí tiene solución en los complejos. Entonces, muy importante, no hay soluciones reales. Eso es lo que uno escribe. Pero aquí vamos a decir, pero sí complejas. Pero sí complejas. Entonces, aquí sí vamos a poder seguir resolviendo el ejercicio. Muy bien. En este caso, entonces, ¿cuál es el paso número 3? En el paso número 3, yo invoco las fórmulas del x1 y el x2, que a uno le enseña menos b más raíz del discriminante entre 2 por a, y menos b menos raíz del discriminante entre 2 por a. Miren, ¿cómo serían cómo entonces qué escribiría ahí, chiquillos, en ese paso 3? Sería el opuesto de b. ¿Quién es b? 2. Ajá, entonces sería menos 2 más la raíz del discriminante, que es menos 16 entre el doble de a. Ah, pero sería 2. La otra es menos 2 menos raíz de menos 16 entre 2. Muy bien, vamos a practicar. ¿Cuánto es raíz de menos 16, chiquillos? Recuerden que aquí sí existe, la raíz negativa, pero ¿cuánto sería? Sería la raíz. Ajá, ajá, Sería la 4 por i. ajá, muy bien. Aquí sería 4 por i sobre 2. Y la otra no lo vamos a hacer el cálculo porque lo mismo, sería menos 2 menos 4 por i entre 2. Vean que este 2 va a dividir a el numerador. Entonces me queda menos 1 más 2i y esta me queda menos 1 menos 2i. Entonces, en el paso número 4, quiere decir que la solución de esta ecuación sí existe en el mundo complejo y va a ser menos 1 más 2i y menos 1 menos 2i. Voy a hacer una observación. Ay, perdón, que está el chiquitillo mío ahí riendo. Entonces, voy a hacer una observación. ¿Qué características ven ustedes sobre la solución que obtuvimos, chiquillos? O sea, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Se parecen? ¿No se parecen? Se parecen nada más que la parte imaginaria cambia signo. Muy importante. Ojo a eso lo que dijo el compañero. La parte imaginaria cambió de signo. Ok. Voy a hacerles un spoiler rapidito, pero sin darles todo el cuento, ¿verdad? Eso va a suceder siempre que los coeficientes de la cuadrática sean números reales. Si los coeficientes de la cuadrática son números reales, vamos a tener ese comportamiento. Muy importante. Chiquillos, vamos a aprovechar. Dibujemos esas soluciones en el plano de Argand. Entonces, vean, sería menos 1. Voy a dibujar esta. Dice que es menos 1 en el eje real y sería 2 en el eje imaginario. Ujú. Quiere decir que aquí está la primera, x1. Y la otra, observen que es menos 1 en el eje real, pero ahora sería menos 2i. Observen que aquí está el 2 positivo, pero ahora aquí tengo el menos 2 negativo. Entonces, observen que aquí con esos dos puntos tengo el x1 y el x2. Entonces, prestenle atención a eso porque vean que ahí tenemos una simetría. ¿Estamos de acuerdo? Una simetría con respecto al eje real. ¿Todo bien con el ejercicio? Es sencillo, no es nada lo que no hayan visto, pero importante hacer ese tipo de observaciones. Profe, ¿cuándo era que cambiaba el signo? Ah, sí. El signo cambia cuando los coeficientes de la cuadrática son todos números reales.
Perfecto, profe, gracias. Ok. Otro spoiler que les voy a hacer es que se cumple esto. No se los voy a decir, bueno, sí se los voy a decir, pero todavía no. Se va a cumplir esto. Para representar lo que dijimos, ¿verdad? Que hay un cambio de signo, el profe va a escribir esto. ¿Estamos de acuerdo? El profe le va a poner una barra arriba y cada vez que yo ponga esa barra significa que cambia de signo. Eso tiene un nombre, pero ya los que ya en el curso saben, pero los que no, pues no se preocupen, lo vamos a ver. Bueno, muy bien. Resulta y sucede que antes de seguir hablando de ejercicios de este tipo, una de las definiciones que aparece es la igualdad de números complejos. Usted dirá, miren, es que es muy tontillo hablar de la igualdad. No, en realidad nos interesa hablar de la unicidad para efectos o propósitos no solamente prácticos, sino teóricos que tal vez no sean en el curso, pero son muy interesantes. Entonces, dos números complejos son iguales si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales. Esa es la manera de garantizarnos eso. Para que ustedes me lo entiendan, aquí viene un ejercicio. El ejercicio dice, determine los valores de A y de B que cumplen con la igualdad dada. Entonces, yo quiero saber o quiero establecer una igualdad entre estos, o sí, resolver esa ecuación en términos de números complejos, para que ustedes lo vean de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chiquillos? Muy bien. Primero, vamos a agrupar, entonces, cuando encuentren cosas de este tipo, de hecho están las prácticas, entonces agrupen todo lo que tienen. Entonces ustedes van a agrupar todo lo que tiene la unidad imaginaria y lo que no. Entonces los voy a escribir de esa manera. Entonces, ¿qué significa? En el paso uno, por ejemplo, vean que yo tengo 5A, ojo, yo tengo 5A. Por ejemplo, podría pasar, sí, sí, no, dejémoslo así, 5A. Y por ejemplo, observen que aquí yo tengo la letra I, la unidad imaginaria que se repite. Yo la podría extraer a factor común, pues podemos hablar de factor común en ese sentido. Y entonces voy a colocar aquí la letra I y vean que adentro me queda 7 más 3B. Eso lo estoy haciendo del lado izquierdo de la igualdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esto es entender, y es una manera de hacerlo, que lo que pinto en amarillo es la parte real y lo que voy a pintar en color verde representa la parte imaginaria. ¿Ok? Y es para usar la definición anterior. Si nos vamos al lado derecho de la ecuación, observen que tengo el 8b, está solito, tengo el -1, lo puedo, pues podríamos conmutar, y por aquí me queda menos i, por aquí me queda menos i. Entonces, vuelvo a repetir, y para que me entiendan, lo que quedó en verde, en este caso, pues sería como el -1, ¿verdad? La unidad imaginaria no nos interesa. El -1, pues es la parte imaginaria, y eventualmente lo que pinto en amarillo es la parte real. Entonces, la teoría dice eso. La teoría dice que si usted tiene una igualdad, entonces de números imaginarios, eso significa que en el paso 2 yo voy a aplicar la definición. Entonces vamos a aplicar la definición. ¿Y qué dice la definición? La definición dice, mire, si a usted le pasa eso y ya tienes amarillo y verde iguálelos, entonces significa que el 5A, que es parte real, lo voy a igualar con 8B menos 1, que es la parte real también. Y el 7 más 3b, que es la parte imaginaria, igualelo a -1. Observen que yo no uso la unidad imaginaria, solo uso lo que lo acompaña. Ujú. ¿Todo bien hasta acá? No sé si hay dudas. Muy bien. Entonces, chiquillos, ya cuando usted aplica la definición, entonces lo que queda como paso número 3 es resolver la ecuación. ¿Cómo resolvemos esa ecuación? ¿Qué se les ocurre, chiquillos? Hacemos un sistema. Gauss Jordan ahí. ¿Se puede? Pues Se puede despejar la A o B, bueno, puede despejar B y luego el resultado de B lo sustituye, ¿no? Ah, Bueno, sí, creo, no sí, sí, seguro. no, no, perfecto, lo más fácil, ¿verdad? Muy bien, como dice el compañero, miren, este se llama arroba y este se llama berroa y no está cerroa porque ese está inventado. Pero miren, agarremos berroa, donde yo tengo que 7 más 3b menos 1 y despejemos la b. Observen que el 7 yo lo puedo pasar a restar al otro lado. Entonces me quedaría que 3b es -1 menos 7. Observamos que 3b va a ser -8 y nos damos cuenta que b vale ¿cuánto? -8 tercios.
Muy bien. ¿Y qué dice el compañerito? Dice, profe, ese B ya lo conozco. Sustitúyalo en la ecuación que no lo he usado. Entonces, si yo me voy a arroba, me queda que 5A es 8 por B, pero ya sabemos que B es menos 8 tercios. Le quito 1 y aquí vamos resolviendo. Chiquillos, ¿cuánto les da eso ahí para que me ayuden con el proceso? 8 por menos 8 tercios y le quito 1. Menos 24 tercios. 24 tercios, menos 24 tercios. No, no, 8 por 8 son 64, qué vergüenza. Menos 64 tercios menos 1. Medio, menos 67 tercios, menos, sí, no. Profe, Sí, una consulta. Ahí sí. no quedaría en el sistema -7 más 3b. -7, -7 más 3b. Ay, sí, mira, porque sí, aquí, gracias compañerita, yo aquí agrupé, ¿verdad? Y era un menos, así es un -7, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, profe. Sí, ahí se me fue, tienes toda la razón, 6 puntos más. -7 más 3b. Ajá, sí, falta un -7, chiquillos. Bueno, no pasa nada. Bueno, sí, sí pasa mucho porque sería un menos acá. Ahí lo vamos arreglando. Miren, sería -1, sería -1 más 7. -1 más 7 ya me quedaría entonces 6 positivo. Miren, queda más sabroso. Y 6 entre 3 nos da 2. Ay, cheque, ¿no les parece interesante? Entonces quiere decir que aquí ya no sería 8 por eso tan feo, sino sería un 8 por 2. Y ahora ya nos queda 16 menos 1 nos queda 15. Y el A entonces sería 15 entre 5 y el A vale 3. Muchas gracias, compañerita. ¿Ve? Quedan números bonitos. Y eso es todo. Entonces, listo. Aquí termina el ejercicio en ese paso. Ahí ven, tener cuidado con los detalles. Entonces vean que ahí, para que se dé la igualdad entre números complejos, yo necesariamente tengo que tener que A vale 3 y que B vale 2. Ustedes lo pueden comprobar. Es decir, sustituirlo aquí en la original por si tienen dudas. Pero aquí hice la prueba rápida y en efecto sí funciona. Ahora 5 por A, para que ustedes lo vean. Vean que 5 por A es 15. Entonces, en esta parte en amarillo está dando 15, pero en esta parte en amarillo, vean que 8 por 2 es 16 y si le quitan 1 también da 15. ¿Estamos de acuerdo? Y vean que si yo cambio la B en verde, ¿verdad? En lo que está en verde, vean que sería -7 más 6 y eso me da -1, que es el mismo -1 que está por acá. Entonces, en efecto, se preserva o se da una igualdad. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, chiquillos? ¿Algo que quieran que repita? Bueno, cualquier cosa, ahí me escriben. Vamos a ver si alguien me está escribiendo por el Telegram, ¿verdad, bandidos? Eh, no, no, venga. Muy bien. Vamos entonces, ya chiquillos, ya con esto que hablamos, entonces con los complejos yo puedo hacer adición, sustracción y multiplicación. Si ustedes se quieren, se aprenden las fórmulas, pero en realidad es muy fácil. La multiplicación es lo mismo que se hace, pero vamos a practicar al menos dos ejemplos para que quede claro cómo se hace. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes, miren chiquillos, yo quiero sumar 7 más 3i, que es complejo, más 8 más 2i, que es número complejo. Entonces, fórmulas de acá, lo que me dicen es que si usted va a sumar dos números complejos, sume las partes reales, es decir, 7 más 8, y por aparte, pones la unidad imaginaria y sumas las partes imaginarias, es decir, sí, la parte imaginaria de cada uno. Entonces sería 3 más 2. Vean que aquí sería 2 por 8, dice, este sería 15 más 5 y listo. Entonces ahí usted tiene y ustedes pueden ver cómo se suman dos números complejos. La resta es igual, no voy a hacer ejemplo de resta porque pues es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes multiplican? Entonces, si yo les digo a ustedes, miren chiquillos, yo quiero multiplicar entonces dos números complejos. Lo pueden hacer como si fuera la ley distributiva, es la misma situación, ¿verdad? O se lo pueden aprender como dice aquí la fórmula, pero vamos a hacerlo
multiplicando para que ustedes vean cómo es. Vean que aquí ustedes hacen 1 por 3, nos va a dar 3. Vean que 1 por menos 2 nos va a dar menos 2i. Vean que aquí sería 5 por 3, nos va a dar exactamente 15i. Ay, disculpen que lo hice muy feo, entonces nos queda 15i. Y sigue siendo feo, qué cosa más triste. 15i. Y luego vean que aquí 5 por menos 2 nos está dando menos 10i. Pero observen que es i al cuadrado. Importante, ¿cuánto es i al cuadrado, chiquillos? Y No. menos uno, menos uno. Menos uno, profe. Ah, menos 1. Recuerden que es raíz de menos 1 al cuadrado y eso es 1. Menos 1. Entonces no se les olvide de eso. Cada vez que vean i al cuadrado va a ser menos 1. Entonces quiere decir que aquí nos queda 3 menos 2i más 15i. Y aquí me queda menos 10 por menos 1. Por lo tanto me está quedando 3. Observen que aquí sería menos 2i más 15i. Y observen que menos por menos nos da más 10. Entonces, ¿qué queda? Parte real con parte real. 10 más 3, 13. Y parte imaginaria con parte imaginaria. Menos 2 más 15 nos va a quedar 13i. Entonces, observen que el producto de dos números complejos sigue siendo un número complejo. A veces puede ser un número real, pero como está contenido en el mundo de los complejos, pues va a tener esa estructura. ¿Dudas, preguntas sobre estos dos ejemplitos? No sé si quieren que haga otro. Muy bien. Nada más deme un minuto para terminar de copiar. Dale, dale, no te preocupes. Ok, mientras el compañero copia, chiquillos, entonces yo quiero preguntarles, ¿quién es i al cubo? Menos uno. Uno. Híjole, es como un bingo esto. Bueno, Vuelve a hacer. recuerden que i al cubo es i por i al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esto es i por, ¿y cuánto es i al cuadrado, chiquillos? Menos uno. Menos 1. Entonces observen que esto da menos i. Entonces, si ustedes toman i al cubo, les va a dar menos i. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿cuánto es i a la 4? Sería ahí. Dice un compañero Uno, que ¿no? es 1. Vamos a probarlo. ¿Cuánto es i a la 4? Es i al cuadrado por i al cuadrado. Vean que estoy separando potencias. 2 más 2 da 4. Dice, si no lo sabían, ya lo saben. Y ahora sí, ¿cuánto da i al cuadrado, chiquillos? Uno. Recuerden que es menos. Bueno, va a dar uno en total. Exactamente. Entonces, como i al cuadrado es menos 1, observen que esto es menos 1 por menos 1 y nos da ¿cuánto? 1. Entonces vean que i a la 4 vale 1. Muy bien. Ustedes dirán, profe, ¿qué está haciendo? Esperen, para que vean. ¿Cuánto es i a la 5, chiquillos? Vamos a ver si van agarrando. Y Dice Ademar que ahora sí. Vamos a ver. Ok, ¿quién es i a la 5? Recuerden que es i a la 4 por i. ¿Pero cuánto daba i a la 4? 1. 1. Entonces esto es 1 por i. Y eso va a ser entonces i. Entonces observen que i a la 5 vale i. ¿Van entendiendo ahí, chiquillos? No sé si tienen dudas. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque la unidad imaginaria con potencias tiene un ciclo y ese ciclo va a aparecer un montón de veces. Entonces, vamos a ver el ciclo, a ver si ustedes lo entienden. Entonces, i a la 0, como lo vemos en reales, es 1. ¿Cuánto es i a la 1? Va a ser i. ¿Cuánto es i al cuadrado? El i al cuadrado va a ser menos 1. ¿Cuánto es i a la 3? Menos i. ¿Cuánto es i a la 4? Vamos a ver si lo van viendo. 1. ¿Cuánto es i a la 5? Va a ser i. ¿Cuánto creen ustedes que sea i a la 6 entonces? Debería ser menos uno. Debería ser menos 1, correcto. ¿Cuánto es i a la 7?
Sí, Menos I. Muy bien. Vean el comportamiento. ¿Cuánto decía la 8? 1. 1. ¿Cuánto decía la 9? ¿Y cuánto decía la 10? Va a ser menos 1. Y aquí podemos seguir, chiquillos. Va a ser menos I. Vamos a ver, ¿qué es lo que ven con esto? ¿Qué le pasa cuando yo tengo la unidad imaginaria y le elevo una potencia? ¿Qué va a suceder siempre? ¿Qué es lo que perciben ustedes? 4, no sé cómo decirlo, si a la potencia le sumo 4, va a dar lo mismo, ¿no? Muy bien, eso que estamos diciendo, eso que estás diciendo se llama un ciclo, como un reloj. Entonces, observe, cada brinco de 4, cuando la potencia es múltiplo de 4, el resultado siempre es 1. Cuando la potencia, vean que, observen, si 1, 5, 4. Chiquillos, ¿qué pasa cuando yo tomo el 9 y lo divido entre 4? ¿Qué residuo me da? ¿Qué pasa si yo tomo el 5 y lo divido entre 4? ¿Qué residuo me da? Háganlo ahí ustedes. 1. 1, ajá. Entonces, si un número lo divido entre 4 y el residuo es 1, el resultado de la potencia es i. ¿Ok? ¿Qué pasa con estos? ¿Qué pasa si yo divido 10 entre 4 o 6 entre 4? ¿Cuál es el residuo? 4. ¿Por qué se me acerca a 10? ¿Y cuánto sobra? ¿O cuánto haría falta para llegar a 10? Digo es 2, ¿no? Un 2, correcto. Entonces, cuando el residuo es 2, el resultado siempre es menos 1. ¿Y, y entonces, cómo interpretan la última fila? Con 3, 7 y 11. ¿Qué pasa si ustedes dividen entre 4 la potencia? 11 El entre 4. residuo va a ser 3. El residuo es 3. Entonces, todo aquello que tenga residuo 3, el resultado siempre va a dar ¿cuánto? Menos i. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Porque hay ejercicios, un poquito, ahorita los vamos a ver, pero se los voy a adelantar. Entonces, ¿qué pasa, chiquillos, si yo les digo cuánto es i a la 222? Entonces, no se compliquen. Tomen 222, divídalo entre 4. ¿Y cuál es el residuo? Da menos 1. Bueno, Ujú, da menos 1. ¿Por qué el residuo es cuánto? 2. de 22 dijo. Sí, 222 Era 20. es 2 el residuo. es 2 el residuo. Muy bien, entonces eso es muy fácil. Hagámoslo acá. 222. Voy a dividirlo entre 4. 4, ¿por qué, chiquillos? Se me acerca a 222. Pueden hacer la cálculo. No importa, 4, ¿por qué? Se acerca a 222. 55 me parecía que era. Ajá, 4 por 55. ¿Cuánto te da? 4 por 55. 220. 220. Ajá, hacemos la restita. ¿Y el residuo es cuánto? 2. Quiere decir que tiene la misma potencia que a la 2. Y entonces esto vale menos 1. Muy bien, excelente, eso es. Eso se llaman ciclos, ¿verdad? Como la derivada tiene ciclos de orden 4, la potencia imaginaria tiene ciclos de orden 4. Vamos a hacer uno interesante. Estamos en el año 2023, parecen Olimpiadas de Mates. Miren, chiquillos, ¿cuánto decía la 2023? Luego la unidad imaginaria al año que estamos. Entonces lo mismo, ¿cuál es el residuo? Es menos i es. Menos i, ajá, menos i, porque el residuo es 3, ¿verdad? Bueno, es que yo lo aprendí diferente. A mí me daba 505.75. Bueno, yo es que era A,75 es igual a menos i. Ujú, ujú, ujú. Ah, no, pero está bien, me gusta también la interpretación, no hay problema, no hay problema. Está bien, y entonces sí te da menos, sí. Sí, sí. Chiquillos, a los demás, ¿sí entendieron esto? No sé si hay dudas. El compañero lo que hizo fue tomar 2023, lo dio entre 4 y le dio un decimal, ¿verdad? Eso fue 0,75, fue lo que te dio. Sí, es que bueno, yo me lo sabía que era A,75 es igual a menos I. Ujú, Bueno, el A es cualquier número real, ¿verdad? sí. A,5 es igual a menos 1, A,25 es igual a I, y A, que es un número solo ahí, es 1. Ujú, perfecto, perfecto, me gusta también su idea. Entonces, se le explico, el compañero divide un número entre 4, así, ¿verdad? Vamos a explicarlo. Otra forma de hacerlo para hacerlo más rápido. Tomen cualquier número, divídelo entre 4.
Si les da 0,25 es, ¿verdad? Si les da 0,5, Ajá. Si les da 25 es sí. ujú, muy Si bien, les da 0,5 es -1. ujú, muy bien. Si le da 0,75 es menos i. Y si le Ujú, da a o 0, bueno, un número real ahí cualquiera es 1. es uno. Voy a poner 0 para entender que dio exacto, ¿verdad? Muy bien. Otra forma también de hacerlo sin pasar por la división. Hay varias formas, ¿verdad? De explicarlo. Bueno, muy bien, chiquillos. Entonces, aquí quedamos esta explicación. Si alguien ocupa otro ejemplo, con mucho gusto lo hacemos. Bueno, entonces, como les decía, hicimos multiplicación, hablamos de las potencias de la unidad y voy a pasar de página. Si ocupan que me devuelva, lo puedo hacer, pero podemos avanzar. Entonces, resulta y sucede que la idea de esto es para adentrarnos al concepto ya de lo que sigue, que es conjugado, y lo que es propiamente el conjugado, no, perdón, el argumento, ¿cómo era el módulo? Sí, sí, el conjugado, que se me enredan unas cosas ahí. Entonces, bueno, ya yo les hablé de esto con la ecuación que nos dio antes. Resulta que el conjugado de un número complejo, entonces, chiquillos, saliendo un poquito de las operaciones, es esta rayita que se le coloca encima al número complejo y significa que yo le cambio el signo, ¿verdad? Le cambio el signo a la parte imaginaria. Y tiene varias propiedades. Eso es muy importante. No lo vamos a demostrar, pero sí, digamos, le ocupamos aplicarlas. En una suma, si yo aplico el conjugado, es lo mismo que la suma de los conjugados. Lo mismo pasa en la resta y también sucede en la multiplicación, en la división. Bueno, de hecho, no hemos hablado de la división. Y algo muy importante es esto, chiquillos. El conjugado del conjugado sigue siendo o nos da el mismo resultado. Muy parecido como al negativo del negativo, ¿verdad? Menos por menos da más, ¿verdad? Y entonces, para que ustedes lo vean. Vamos a ver un ejemplo rapidito para practicarlo. Sencillo. Chiquillos, le pongo una raya a 7 menos 8i y estoy preguntando por el conjugado. Entonces, ¿cuál sería el conjugado de 7 menos 8i? Entonces, la definición dice que es el mismo número, o sea, los números se mantienen, pero busco la parte imaginaria y si tiene un menos, le pongo un más. Pero si la parte imaginaria tiene una suma, quiere decir que le voy a colocar un menos. Entonces lo podemos dejar de esa manera. Vamos a ver otro. Profe, Dime, una pregunta, y en ese caso el 7 no se le pondría un negativo. usted lo Pregunto. dijo. No, no, está bien, usted lo dijo bien, no se le pone negativo. Sí. Solamente a lo que esté en la parte imaginaria se le pone negativo. El 7 se queda intacto, virginal. Muy bien. Hagamos otro. Vamos a ver, chiquillos. 8i menos 4. ¿Cuál sería el conjugado del conjugado? 8 y menos 4. Exactamente. La teoría dice que es 8i menos 4. Si se lo aplico una vez, queda, queda menos 8i menos 4. Y si se lo aplico de nuevo, vuelve a hacerse negativo. Entonces, bueno, vuelve a hacerse positivo. Entonces queda 8i menos 4. Vamos a ver. Tercer ejemplo. Chiquillos, tengo 7 menos 3i y a este número complejo le voy a restar 2 menos 5i. Y le quiero sacar el conjugado a todo esto. ¿Qué dice la teoría? Si le quiero sacar el conjugado a todo eso. Sáquele primero el conjugado al primer término, digamos a, y después le saca el conjugado a B. Muy bien, entonces sería el conjugado de 7 más 3i menos el conjugado de 2 menos 5i. Entonces le saco los conjugados a cada número complejo. Muy bien, ¿cuál es el conjugado de 7 menos 3i? 7 menos 3, 7 sí. menos 3, sí. Ah, muy bien, 7 menos 3i. ¿Cuál es el conjugado? Vea que aquí hay un menos, ¿verdad? Voy a abrir paréntesis, porque el menos que está aquí afuera sí altera. Pero, ¿cuál sería el conjugado de 2 menos 5i? 2 más 5i. Ah, muy bien. 2 más 5i. Y ya le aplico la resta. 7. Le quito 2 chiquillos. Me queda 5. Y menos 3. Menos 5. Vean que me queda menos 8i. Y este sería el resultado de ese ejemplo. ¿Todo bien hasta ahí? No sé si tienen dudas. De mi parte todo bien, profe. Ok.
Muy bien, vamos a hacer un ejemplo, a ver si es cierto. ¿Cuál es el conjugado de I a la 500? Ajaja. Entonces, primero, ¿cuánto es I a la 500? Recuérdense, lo que dijo el compañero. 500, divídanlo entre 4 y se fijan en los decimales. O bien, 500 entre 4 y buscan el residuo. I a la 500. Repasemos aquí. De las 500 sería Da exacto. Da exacto, ¿verdad? 500 es múltiplo de 4. 4 por 125 me está dando a mí. Exactamente. Entonces quiere decir que si es exacto, ¿el resultado cuánto da? Solo hay cuatro resultados posibles. Uno, I, menos uno, menos I. sería 1. Sería uno. Muy bien. Entonces quiere decir que en vez de tener I a la 500, significa que sería el conjugado de uno. ¿Y cuál es el conjugado de uno, chiquillos? 1. Uno. ¿Por qué? Porque hay parte imaginaria. No, bueno, sí, no existe. Recuerden que esto es el conjugado de uno más 0i. Recuerden que ustedes pueden agregar el 0i, ¿verdad? Pero esto sería uno menos 0i, pero yay, menos 0i no suma ni resta nada, entonces sigue siendo uno. Entonces vean que el conjugado aplicado a números reales sigue siendo el mismo número, ¿verdad? No nos afecta, no nos genera ruido al respecto. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Preguntas, dudas? Bueno, ahorita hacemos división porque no he hecho eso. Muy bien, ahí no sé si tendrán millas. Hoy es yo hay operaciones, hay un montón de cosas que pueden hacer y qué divertido. Ahora sí, viene la división. La división es un poquito más trajinosa, pero ocupamos hablar del conjugado porque sin ella no podemos hablar de la división. Entonces, la división es un poquito diferente, pero vamos a ver qué es ese procedimiento. Entonces, voy a hacerlo con este ejemplo. Voy a ponerles aquí el ejemplo y vamos a explicar el método que viene del lado izquierdo. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, chiquillos, yo quiero hacer la división de uno más 5i entre uno menos 2i. La teoría dice que la división de números complejos tiene que ser un número complejo. Entonces, yo debo reconocer cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para dividir, chiquillos, busquen, lo que dice es que multiplique por uno, pero este uno, en realidad, ustedes lo pueden ver como una fracción. Puede ser un 5 sobre 5, puede ser un 6 sobre 6, ¿verdad? Y particularmente y estratégicamente, lo que vamos a escribir, tanto arriba como abajo, va a ser el conjugado del denominador. Entonces, como yo tengo un uno menos 2i, la teoría dice que multiplique por uno más 2i entre uno más 2i. Entonces, esta va a ser la estrategia, el Mickey Mouse, como ustedes lo quieran llamar. Decía un profe mío. Entonces, esta va a ser la estrategia, multiplicar por el conjugado del denominador. Siempre vamos a ejecutar esta idea. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Bueno, vamos a ver. Ahora ustedes dirán, profe, pero ¿por qué por el conjugado al denominador? Bueno, lo que pasa es que se nos va a convertir, lo de abajo, se nos convierte en una diferencia de cuadrados. Chiquillos, ¿qué pasaba cuando yo hacía a menos b por a más b? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasa cuando hago esto? Ven que es lo mismo, pero con signo diferente. Le queda. A Ajá. menos A b. menos b al cuadrado. A menos b al Queda cuadrado. a la 2 menos b a la 2. Ah, ok. Recuerden que es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, observen que aquí este uno es A, este 2 es B, este es uno es A y este 2 es B, C2I. Entonces, si yo aplico la diferencia de cuadrados, en el denominador me queda uno al cuadrado menos, ojo, 2i al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, observen que hacemos eso. Arriba, ni modo, me está quedando uno más 5i por uno más 2i. Entonces, todavía no los he multiplicado. Eh, seguimos con el denominador. ¿Qué pasa si yo hago uno al cuadrado, chiquillos? Queda 1. Queda uno. ¿Y 2i al cuadrado? 4y a la 2. Ajá, muy bien. Aquí queda 4i a la 2. Muy bien. Ahora vamos a multiplicar el numerador.
De ahí ni modo, lo hacemos como una distribución, o sea, 1 por 1, 1, y 1 por 2, 2. Ahí no hay nada que hacer. ¿Verdad? Eso es la multiplicación normal. Luego, 5i por 1, pues nos va a quedar 5 por i, y 5i por 2 nos va a quedar 10i al cuadrado. Ujú. Ahora, ¿qué pasa con los i al cuadrado, Profe, chiquillos? Ajá, dígame. ahí yo creo que le faltó un i en el 2. Ay, sí, tenés razón. Muchas gracias. Que ya estoy viejito yo. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, chiquillos, ¿cuánto era i al cuadrado? Que está apareciendo a cada rato. Ahí le va a Menos quedar el 1. -10. ¿Cómo -10? Ya cuando esté Menos completa, 1. digamos, si es -1, pero el multiplicar por el 10 le va a quedar menos. Ah, Bueno, ya, ya. le va a quedar Sí, ya entendí que me hablaron juntos. Sí, y al cuadrado es -1. Entonces lo que dice el compañero y la compañerita es que aquí nos queda 2i más 5i y nos queda más 10 por -1, que se transforma en -10. Pero abajo observen que me queda 1 menos 4 por -1. Y entonces quiere decir que nos está quedando 1 positivo y esto es un -10. Entonces sumo números reales. 1 menos 10 nos da -9. Y 2 más 5 se nos transforma en 7i. Y lo de abajo, el denominador, ¿cuánto nos queda esa suma, chicos y chicas? 1 menos 4 por -1. 5. 5, ¿verdad? Menos 4 por -1 da 5 positivo. Entonces, 1 más 4 nos da 5. Y esto lo puedo separar como -9 quintos más 7 quintos de i. Y eso es muy importante porque vean que la división de números, ya se me olvidó el nombre, la división de números complejos siempre nos va a dar un número complejo. Observen que tengo la parte real y por aquí tengo la parte imaginaria. Entonces, ese es el objetivo de hacer la división, todo este proceso que les acabo de explicar con este ejemplo. Entonces, como fórmula general, pues es la explicación que viene acá. Yo no les recomiendo que se la aprendan la fórmula. Si saben hacer esto, el conjugado, pues evitan un trajín con respecto al tema. ¿Dudas? ¿Preguntas, chiquillos? ¿Alguno quiere otro ejemplo? No sé si tienen dudas, preguntillas. Si alguno quiere un ejemplillo, ahí me puede levantar la mano. Bueno, ahí Sebastián escribió algo, no sé qué será. Esperemos que sí. Bueno, entonces voy a dejarlos con este ejemplo porque ahí vamos a ver más cosillas. Bueno, veamos este ejercicio. Dice que verifique que para todo número complejo, eso es de la práctica, dice que siempre se va a cumplir que z más su conjugado entre 2 siempre es un número real. De ahí hagamos la prueba. Vamos a ver si es cierto. Prueba. Entonces, vamos a decir que sea z un número complejo. ¿Qué significa esto, chiquillos? La definición dice que si un número es complejo, quiere decir que yo lo puedo escribir como, por ejemplo, x más y por y, donde x y y, pues son números reales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tengo que z tiene esta forma. Ahora sí, chiquillos, ¿quién sería entonces el conjugado de z? Si z es X x, menos y. x menos y. Muy bien, ya tengo el conjugado. Entonces, pregunta, nada más como para repasar. ¿Quién sería la parte real de z? Si z es lo que está en la cajita. X. X, muy bien, excelente. ¿Y quién sería la parte imaginaria de z? Para repasarlo. Y. Y, muy bien, excelente. Entonces, vamos a hacer la prueba. Voy a poner como dicen las demostraciones. En efecto, cuando ya yo tengo claro ese panorama, entonces vamos a hacer la suma de un lado. Vamos a hacer z más z conjugado entre 2. Pero, ¿quién es z? Bueno, sucede que z es x más y. Y le sumo el conjugado. Ah, pero el conjugado es x menos y. Y eso hay que dividirlo entre 2. Chiquillos, ¿cómo se suman estos dos bandidos? ¿Qué hacemos para repasar eso? Se distribuye.
Se No, suma la porque parte real No, no, y no. suma la Se parte suma así, imaginada. fue que lo di con una multiplicación, sorry. bueno, ya se quedó. Son mentiras. Entonces, tranquilos, yo juego mucho. X más X, chiquillos, ¿cuánto nos da? 2X, 2X, muy bien. Y Y menos Y, 0. 0. 0. Ay, miren qué hermoso se fue. Entonces queda 2X más 0 sobre 2. Chiquillos, y 2X más 0, pues solamente da 2X sobre 2. Pero, ¿qué pasa con los dos? Se cancelan y da X. Pero, ¿quién era X en la nubecita? La parte real. Oh, por Dios. Entonces quiere decir, wow, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya hemos probado que cada vez que ustedes hacen Z más su conjugado, entre 2 siempre es la parte real de Z. ¿Todo bien con el ejercicio? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bueno, esperemos que sí. Bueno, algo que pueden verificar es que si ustedes hacen el Z más Z conjugado, pero, ¿cómo se llama? Si ustedes hacen Z menos z conjugado y lo dividen entre 2i, resulta que esto más bien les va a dar la parte imaginaria de z. Traten de hacerlo como un ejercicio, creo que ahí venía en la práctica, espero no haberme equivocado, pero más bien si ustedes restan z con su conjugado y lo dividen entre 2i, les da la parte imaginaria. Entonces son dos formulillas que a veces se usan para demostraciones. ¿Todo bien hasta acá, chiquillos? No sé si tienen preguntillas. Esto es como un popurrí de cosas, ¿verdad? Un montón de definicioncillas que van saliendo. Bueno, vamos a hablar entonces de la potencia. Ya yo les adelanté un poquito porque les hablé de lo que era propiamente la potencia imaginaria, pero también nosotros podemos hablar de las potencias enteras de números complejos. Entonces es como lo que ya han visto con otros resultados. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, chiquillos, ¿quién es i menos 5 al cuadrado? Bueno, esto es literalmente hacer 1 menos 5i por 1 menos 5i. Eso es, por ejemplo, un caso. Si yo les digo a ustedes, miren, chiquillos, yo tengo 5 menos 3i al cubo. Bueno, entonces sería 5 menos 3i por 5 menos 3i por 5 menos 3i. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, que todavía potencia 2 y potencia 3 es invocar las fórmulas notables. Vean que aquí pues nos retrocedemos a mate general otra vez, o a mate elemental, se lo llevaron. Entonces, eso significa que hay que recordarse las fórmulas notables. Ya no es práctico si yo les pido la potencia de un número elevado a la 100 o a la 200, excepto la unidad imaginaria, que ya conocemos algunos valores. Entonces, como les decía antes, y a la 500, pues significa que hay que hacer i por i, puntos suspensivos por i, y esto hay que multiplicarlo 500 veces. ¿Ok? Ya sabemos que hay un ciclo y esto nos daba menos 1, ¿era? ¿O era 1? Creo que era 1 porque 500 era múltiplo de 4, ¿verdad? Entonces quiere decir que en algunos casos sí puedo conocer un valor por un comportamiento pues cíclico, pero si ya es un número que es diferente a la unidad imaginaria o no es real, pues ya no es tan práctico. Tendríamos que buscar otro mecanismo que creo que el viernes es el que vamos a ver. Muy bien. ¿Dudas con esta parte de la potencia, chiquillos? Ahí no las voy a resolver porque pues es aplicar las fórmulas notables. Entonces, creo que tengo un ejercicio por ahí para ver como una mezcla de todo esto. No sé si tienen dudas, preguntas. Miren, me mandaron un mensaje de Goyo, qué cabrón. Qué miedo. Bueno, entonces, nada más, miren, un grupo Monje Coros, algún desgraciado me puso el número. Bueno, entonces, chiquillos, si no tienen dudas, vamos a ver, pues, este ejercicio que está por acá. Dicen que yo tengo que hacer 3i a la menos 50 menos 2i a la menos 37 dividido entre 4i a la menos 13 más 5i a la menos 19. La Santísima Trinidad. Bueno, y no me asusto. Miren, vean que aquí está un i a la menos 50. Entonces, la teoría dice que eso es 3 por 1 entre i a la 50. Ahora viene menos 2 veces, ojo, menos 2 veces por 1 entre i a la 37. Eso es lo que está pasando. El otro de abajo dice 4 entre 1 sobre i a la 13.
Y aquí viene más 5 sobre 1 sobre i a la 19. Entonces vean que es muy parecido a lo que se hace con números reales. Chiquillos, ¿cuánto es i a la 50? 50 es múltiplo de 4. Vamos a apuntarlo por aquí. I a la 50. Ajá. Sería -1. Da menos 1. Sí, porque da .5. Ah, entonces da menos 1. Ok. Entonces el compañero dice i a la 50. Mire, ahora que está ahí calculando i a la 13, es que por aquí está i a la 13. Entonces para tenerlos ahí. 13, chiquillos, es múltiplo de 4 o hacen la división. 3 entre 4. Daría y Muy bien, qué violentos que están, qué miedo. Y a la 13 da ahí, muy bien. Y a la 37, chiquillos, por aquí aparece potencia 37, y también. da ahí. Y a la 19, ¿cómo les pasa como la película Shrek, que dice el burro? 2, y no es posible. -1. ¿Cuánto? Menos i. Menos sí, muy bien. Vamos a ver a los compañeros si tienen dudas sobre las potencias. Vean que eso es lo que aparece en las prácticas, esas potencias de unidad Profe, imaginaria. Dígame, señorita. ¿podríamos volver a hacer como el I a la 37? Es que no sé qué estoy haciendo mal y me está dando menos I. Ah, menos sí. Voy a hacerlo con la técnica infalible. Voy a hacerlo aquí abajo. Vamos a ver. Tengo I a la 37. Vamos a ver. Entonces, yo voy a hacerlo a pata. 37 lo voy a dividir entre 4. 4. ¿Por qué se acerca a 37, chiquillos? 4 por 9. 9. 9, ajá. Sería 4 por 9, 36. ¿Y el residuo es cuánto? 1, ¿verdad? Entonces, quiere decir que I a la 37, para hacerlo correctamente, significa que I a la 37 es I elevado a la 4 por 9 más 1. Entonces, observen que el 37 yo lo descompongo como 4 por 9, que es 36, más 1, que es 37. Y esto me está quedando I a la 4, ojo, por 9 por I. Quiere decir, vean que aquí hay un I a la 1. Pero esto es lo mismo que I a la 4 elevado a la 9 por I. Chiquillos, ¿cuánto es I a la 4? Busquemos en el pasado. Uno, profe. Sí, Ay, 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 chiquillos, perdón. Es 1. Es 1, véanlo ahí en amarillo. I a la 4 es 1. Entonces, quiere decir que, vamos a irnos por acá. Quiere decir que I a la 4 en esta presentación es 1. Vean que me queda 1 a la 9. ¿Cuánto es 1 a la 9, chiquillos? 1 por 1 por 1 por 1, 9 veces. 1, ¿verdad? Y entonces me está quedando I. Bueno, I a la 37 me da I, que es en efecto lo que está por acá. Sí, Ok, compañerito, ya entendí, profe. Sí, no, todo bien. Gracias. no se preocupe, para eso estamos. Muy bien, entonces con base en esas potencias, chiquillos y chiquillas, quiere decir que aquí me queda 3 por 1 entre I a la 50, que es menos 1. Menos 2 por 1 entre I a la 37, que eso va a ser I. Me queda 4 por, ojo, 1 entre I a la 13, pero sabemos que eso es I. Más 5 entre 1 sobre I a la 19, que va a ser menos I. Entonces, seguimos con los ejercicios. Chiquillos, 3 por 1 entre menos 1 va a ser menos 3. Menos 2 por 1 entre I. Chiquillos, ¿cuánto es 1 entre I? Vamos a ver. ¿Cuánto es 1 entre I? Eso es una división, ¿verdad? Entonces, vean cómo se cura. ¿Qué hay que hacer? Si yo quiero hacer la división de 1 entre I, ¿por qué multiplicamos? Para repasar eso. Por el conjugado. Ajá, muy bien. Vamos a hacer un cuadrito por acá. Entonces multiplico por el conjugado. ¿Cuál es el conjugado de I? Menos i. Menos I. Entonces, menos I entre menos I. Vean, 1 por menos I da menos I. I por I con el menos. Y el me- cuadrado. Menos I al Menos I. cuadrado. Ajá. ¿Cuánto era I al cuadrado, chiquillos?
Menos uno. Menos uno. Y con el menos de aquí adelante, Uno. uno. Entonces me está quedando menos i entre uno. Pero vean que esto me está dando al final menos i. Entonces, cada vez que ustedes vean uno dividido entre i, es lo mismo que tener menos i. Entonces, todos los que sean uno entre i se transforman en menos i. ¿Todo bien ahí? No sé si hay dudas. Bueno, entonces se los pinto en amarillo. Uno entre i se transforma en menos i. Entonces, aquí lo que pinto en amarillo se transforma en menos i. ¿Ok? Entonces, para que ustedes le presten atención. Entonces, seguimos con el ejercicio. Sería menos 3 por menos 2 por, recuerden que se transforma en menos i. Y esto hay que dividirlo entre, ojo, 4 por, como está pintado en amarillo, ya sabemos que es menos i, más 5 por, vean que tengo uno entre menos i. El menos lo puedo sacar para que sea un menos 5. Y entonces ya sabemos que ese bandidillo se transforma en menos i. Espero no meter las patillas por ahí. Profe, ¿puede volver a explicar el del menos i? Melissa, decime, ¿cómo es el del menos i? No te entendí. Bueno, profe, permiso. Tranquilidad. El cuadrito verde de la izquierda, el del menos sí, Ah, por estar claro que apuntando me perdí. sí, mira, me voy a volver solo un toquecito. No, sí, para ver. Estoy buscando un lienzo en blanco. Me voy a volver al lienzo anterior para que quede más claro. Ok, ¿qué pasa si yo hago uno entre menos i? Ves que esto es una división para Melissa. Entonces, significa que si yo quiero hacer una división de números complejos, siempre tienes que multiplicar por el conjugado. Entonces, aquí vas a multiplicar por un uno. El uno, pues, como yo les decía, se puede ver como un 2 sobre 2, se puede ver como un 3 sobre 3, se puede ver como cualquier cosa. La técnica siempre es busca el denominador y multiplícale el conjugado. Como es la unidad imaginaria, tenemos que ponerle un negativo. ¿Estamos de acuerdo? Es cambiar el signo. Si es menos i, hubiera sido i. En este caso es i, pues yo pongo menos i. ¿Cómo se multiplica? Aquí es muy fácil porque se multiplica en línea recta, ¿verdad? Uno por menos i, da menos i. Y menos i por menos i, me está quedando menos i, pero al cuadrado. Resulta y sucede que aquí, Melissa, i al cuadrado, ya hemos visto que es exactamente menos uno. Entonces aquí me queda menos uno. Pero menos con menos, mira, se forma una carita feliz. Menos por menos es más. Y entonces me queda menos uno entre uno, menos i entre uno. Pero eso es lo mismo que tener menos i. Esa sería como la explicación amplia. No sé si te me perdiste en algún paso ahí, Melissa. No, profe, muchísimas gracias. Disculpe por interrumpir. No, hombres, para nada. No me interrumpen. Yo igual me asusto cuando no me hablan. Muy bien. Melissa, no sé si puedo copiar o te doy chance para que copies o algún compañerito. Permiso, ya lo terminé de copiar. Bueno, perfecto. Muy bien, no se preocupe. Muy bien. Chiquillos, aquí en esta parte, ¿todo bien? No sé si tienen dudas. Profe, yo tengo dudas con el 5 que está multiplicando, porque le puso un menos 5 más menos 5 por menos i, ¿no sería i positivo? Y positivo. Cuando hago el conjugado o estoy mal. Nada, vamos a revisarlo. Sería lo mismo, pero sería uno entre menos i, ¿verdad? Sí, profe. Vamos a hacerlo, está bien. Sería i por i, ¿verdad? Ah, ok, profe. Sí, profe, ya ahí lo que me fue mal. Bueno, pero hagámoslo, porque yo te le paso, imagínate. Vamos a ver, uno por i va a ser i, menos i sería menos i al cuadrado. Eso sería i entre menos uno, nada más para repasarlo, y sería i entre uno, y esto sería i positiva. Sí, el conjuga, o sea, al dividir uno entre menos i, nos está dando i positivo, ¿verdad? Ahí metí las patatas. Bueno, entonces, de no, en realidad, pues, hagámoslo con el conjugado. Ahí tenemos más 5 por i. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Ujú. Si tienen dudas, me avisan, ¿verdad?
Entonces, bueno, aquí me está quedando menos 3. Vean que menos con menos sería más 2i. Y observen que abajo tengo menos 4i más 5i. ¿Qué hacemos ahora, chiquillos y chiquillas? Multiplicar por el conjugado. Ah, X, no, ¿no? no, todavía se puede hacer algo, mira. Ah, y sumamos los Sumar los valores imaginarios abajo. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces nos queda menos 3 más 2i entre, ¿cuánto nos queda? I, ¿verdad? Muy bien. Y ahora sí, ¿qué hacemos ahora, chiquillos? Ahora sí se multiplica por el conjugado, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces ahora sí voy a agarrar lo que me dio y le vamos a multiplicar el conjugado. Menos i entre menos i. Entonces vean que me queda menos 3 más 2i multiplicado por menos i. Y abajo, chiquillos, i por i, ¿cuánto nos da? Con el menos. Queda 2. Ajá, y al cuadrado es menos 1. Y con el menos nos queda 1, ¿verdad? ¿Todo bien hasta ahí? Me dicen, ¿verdad? Y luego distribuyo este por este y este por este. Entonces vean que sería menos 3 por i. Bueno, menos con menos da más. Entonces sería 3i. Y observen que aquí nos está quedando más menos 2i al cuadrado. Pero ¿quién es i al cuadrado, chiquillos? ¿Quién es este i al cuadrado? -1. Ajá. Y con el menos de aquí adelante queda uno positivo. Entonces quiere decir que nos queda solo un 2 positivo. Y listo, ya terminamos el ejercicio porque tenemos clarificado cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. No sé si hay dudas, preguntas sobre este bandido ejercicio. Estudien bastante las potencias de i a la 50 porque aparecen a cada rato. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Ujú, preguntas. Miren, voy a robarles solo unos minutitos más, nada más para terminar con una cosita. Y bueno, aquí hay varios ejercicios. Ay, juepucha, es que este estaba bien grandote. Esperen para ver cuánto. Ah, no, me faltaba bastante de las guías. Vamos a hallar un polinomio. Factoricen complejos cada uno de los siguientes polinomios. El teorema de los ceros conjugados. Ok, entonces vamos a hacer algo para aprovechar este ratito que nos queda. Vean, traten de hacer este ejercicio y cualquier cosa yo se los resuelvo aquí no va a quedar en video, pero se los voy a dejar resueltos en las notas. Entonces, igual se los pongo como ejercicio y yo les paso la solución. ¿Estamos de acuerdo? Yo se las escribo por acá y en las notas iba a ir. Y aquí dice que resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones. Entonces, igual se los voy a dejar como ejercicio, pero lo que voy a aprovechar aquí, chiquillos, es para resolvérselos y se los dejo por acá hecho. ¿Ven? Entonces, para que sepan que se los voy a agregar. Creo que metí más ejercicios de la cuenta. Bueno, entonces ya para terminar, el día de hoy, nada más hacer una introducción, lo retomamos el jueves, es sobre el teorema fundamental del álgebra. Entonces yo lo que quiero que entiendan acá es que todos los polinomios, cuando yo hablo de los números complejos, significan que podría factorizarlos totalmente si uso números complejos. Entonces, ¿qué nos interesa acá? Nos interesa acá que si el número es complejo o si tengo cualquier polinomio, yo podría factorizarlos siempre y cuando considere a los números complejos. Por ahí habla todo esto el teorema. Y por aquí, pues el teorema que es muy importante y quiero que lo entiendan muy bien. Esta parte sí me interesa que les quede claro. Primero, si yo tengo un polinomio como este, pero yo tengo que uno de los coeficientes de este polinomio es un número complejo, yo puedo asegurar que todos los ceros de ese polinomio son diferentes, todas las raíces son diferentes. Pero, por ejemplo, vean este polinomio. Todos los coeficientes de este polinomio son números reales. Entonces, el teorema de los ceros conjugados, que es el que hace alusión acá, me dice que hay 4 raíces
ojo, pueden ser reales o complejas, pero eso me asegura que exactamente hay ceros conjugados. Entonces, obsérvenlo acá. Aquí tengo 4 factores, eso es lo que me está diciendo el teorema, y observen que aquí está 2 más i, pero aquí está 2 menos i. Observen que es el conjugado. 2 más i conjugado es 2 menos i. Observen aquí 1 más 3i y 1 menos 3i. Entonces siempre va a pasar que si hay un número complejo, su conjugado también va a estar presente. Entonces vean qué importante este teorema. Hay 4 soluciones y si yo sé que hay una compleja, sé que está también su conjugada. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me entendieron la explicación con este ejemplito. Bueno, cualquier cosa para que lo tomen en cuenta. Muy bien, chiquillos, vamos a hacer, se los voy a dejar. Sí, sí. Entonces, vamos a dejarles este como ejercicio y yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden con la calculadora. ¿Cuál es la factorización de esto? Uno usualmente usa división sintética, pero nada más para que ustedes lo comprueben con algún software, con algún programa. ¿Cuál será la factorización de esto? Si pueden tener ahí simbolado, ya con eso terminamos la clase de hoy. Ujú. ¿Cuál será la factorización? Recuerden que uno les decía, ay, busquen los divisores de 54. No vamos a hacer eso por cuestiones de tiempo, pero si tienen algún software, le preguntan al chat GTP, digo, cualquier cosa, nada más como para verificar lo que estoy diciendo. ¿Cómo son todos los coeficientes? Para irlo escribiendo por acá. Son números X menos 2, profe. ajá, ¿cuánto te dio? X menos 2, X más 3 ajá, y X al cuadrado más 9. X al cuadrado más 9. ¿Eso te lo tiró qué fue? ¿Simbolado o Wolfram? Fotomat, Automat, perfecto, no hay problema. Mira, ¿de qué grado es este polinomio? grado 4. ¿Cuántas raíces tienen que haber? ¿Cuántos factores tienen que haber entonces? 4. 4, pero ¿cuántos hay ahí? 3 nada más, pero 3. ¿Y qué le está el X al pasando? cuadrado se podría descomponer, sí. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hey, véanlo aquí. X al cuadrado más 9 igual a 0. X al cuadrado es igual a menos 9. Ay, pero vean que hay que sacar la raíz a menos 9. Chiquillos, pero ¿cuál es la raíz de menos 9? Recuerden que aquí sería raíz de menos 9, pero vamos a ponerle más menos. ¿Y la raíz de menos 9? ¿Cuál sería? Aquí sí existe en este mundo. Sería 3i, ¿no? 3 sí. Ajá, pero más menos, ¿verdad? Más menos 3i. Entonces quiere decir que el teorema dice que en efecto este se puede factorizar y es lo mismo que tener x más 3i por x menos 3i. ¿Cuál es el conjugado de 3i, chiquillos? Menos 3i. Y al revés también, ¿cuál es el conjugado de menos 3i? 3i. Entonces observen que si hay una solución que es compleja, también tiene que estar la conjugada. Y solo pasa, ojo, solo pasa si todos los coeficientes del polinomio son números reales. Siempre va a pasar eso. Y siempre el grado aquí sí funciona. Nos dice que hay 4 factores. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos 2 raíces complejas y tenemos 2 raíces reales. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? No sé si hay dudas, preguntas con este ejemplo. Bueno, entonces, cualquier cosa, entonces, chiquillos, nos vemos el jueves. Ahí yo les voy a resolver estos bandidillos, ¿verdad? Por escrito y cualquier cosa igual, si no, pues me pueden consultar. Entonces, estamos en contacto y estudiense los videos y las guías. Pura vida, chiquillos. Profe, hasta Muchas luego. gracias, Profe, profe. Eso es, profe. Gracias, Perdón, profe. Hasta luego. hasta profe, luego. ¿puedo preguntarle una cosa a la tarea? Sí, claro, voy a pausar el video nada más. Ok, Chau. voy, Vamos a profe, pausar. para unirme desde otro dispositivo para ver si lo que... Es que ya la hice con mi compañero. Entonces, para ver si realmente está bien, porque sí teníamos como dudas respecto a lo de la fórmula, pero creo que sí era la misma. Ah, bueno, no hay problema. Voy a darle stop nada más aquí.